Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Fabre de Público y Privado, transmitiendo desde pues un importante y conocido lugar de eventos aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, hoy Actinver hizo un desayuno con motivo de dar a conocer un nuevo impulso hacia sus socios, hacia la gente, a sus clientes. Y en este esquema de post pandemia presentaron varios aspectos, pero realmente es muy destacado la presencia del ponente Ramón Rosas, que él es el subdirector de análisis económicos de Actinver, el cual generó bastantes puntos y quisiera yo hacerle algunas preguntas. Voy a mover mi cámara porque es una entrevista totalmente en vivo para que así pueda yo preguntarle sobre algunos temas de interés seguramente para usted y para todos. Ramón, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Público y Privado. Al contrario, gracias por la invitación. Ramón, primero que nada, una pregunta básica que a lo mejor para ti es muy fácil, pero para muchas personas es muy difícil a veces de conceptualizar. De manera sencilla, ¿qué es la inflación? La inflación es una forma que tenemos para medir cómo han incrementado los precios. No nos referimos solamente a un solo producto, sino es una canasta de consumo. Piensen ustedes como una lista del súper. Uno junta el INEGI, que es la institución en México que se encarga de medir la inflación, monitorea el precio de cerca de 500 productos en el tiempo, los va agregando y va viendo cómo cambian de precio, ¿no? Entonces, cuando agregamos todos esos precios y vemos en promedio cuántos subieron, nos da el número de la inflación. Entonces, si el número de la inflación dice 6.5, quiere decir que en el último año todos esos productos en promedio subieron 6.5. En otras palabras, si no me alcanza para mi súper, ¿hay inflación? Pues depende también de cada canasta de cada persona, ¿no? No, claro, pero si estoy acostumbrado a consumir cierta canasta y ya no me alcanza el dinero para esa canasta, ¿hay inflación? Hay inflación cuando ya no puedes conseguir la canasta que consumías antes. Perfecto. En función de esa respuesta, yo te tengo otra pregunta. México está en una recesión actualmente porque una cosa es la inflación y otra cosa es la recesión. Se habla de una recesión técnica o se habla de otras recesiones por diversas causas. Ahorita vamos a entrar al tema de la pandemia. Pero técnicamente, ¿hay una recesión y estamos en una severa inflación? No estamos en una recesión. Si bien la inflación está cerca del 6%, 7%, en México el crecimiento es del 3%, pero cuando hablamos de ese crecimiento, es en términos reales, es decir, ya quitándole la inflación. El año pasado la economía creció 3%, si uno le suma la inflación, la economía creció 10%. Entonces, en resumen, la actividad económica creció 3% más que el nivel de inflación. Ok, se dice que es recesión, según yo, lo que he estudiado, cuando se repite el mismo padrón económico de no movimiento, de no crecimiento durante un trimestre de un país. ¿Estoy bien? Es una definición técnica, sí, cuando 2 trimestres consecutivos la economía del país cae, se dice que está en recesión. Eso, por ejemplo, ocurrió en el 2020 cuando llegó la pandemia. Actualmente no estamos en esa situación, pero hay otras definiciones mucho más estrictas. Por ejemplo, hay recesión hasta que hay una pérdida masiva de empleos, ¿no? Que es algo que no ha sucedido en la gran parte del mundo y por eso arrancamos este 23 con una expectativa de que podría venir una recesión al arranque de año y se ha ido pateando esa posibilidad hacia principios del 2024. Oye, en Estados Unidos quiebran bancos, acaba de quebrar un banco. ¿Cuál es el motivo? De manera práctica para que puedan entender quienes nos escuchan. Sí, la razón la quiebra no se dio como en el 2008, cuando la gente comenzó a dejar de pagar sus créditos, cuando los bancos no podían encontrar financiamiento. Eso pasó en el 2008 y generó consecuencias muy negativas sobre la economía global. Ahora se trató de una salida de recursos, un banco que no tuvo los recursos necesarios para atender la salida de depósitos de sus clientes, debido a que tenía inversiones de muy largo plazo y otros tipos de inversiones más sofisticadas. Entonces, de golpe le retiraron casi 42 mil millones de dólares en un solo día. No pudo atender esa salida, la autoridad llegó, lo intervino para que no se contagiara hacia otra situación. Protegió al gobierno en este caso. Protegió al gobierno de Estados Unidos para que no se extendiera la preocupación y todas las personas que tenían sus recursos guardados en ese banco, Silicon Valley Bank, ahora tienen acceso a la totalidad de sus recursos. Se habla de una economía antes de la pandemia y otra después de la pandemia. ¿Cuál es tu punto de vista referente a estos temas precisamente y en específico a los mercados? ¿Qué productos son los nuevos que más consumimos? ¿Cuáles son los productos que dejamos de consumir después de la pandemia? ¿Y cuál es la tendencia? Sí, muy bien. Sí, hay una economía antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia pensábamos en un mundo globalizado. Las empresas tenían cadenas de producción en distintas partes del mundo
y por ejemplo una fábrica en Estados Unidos recibía los productos de China justo en el momento que los iba a utilizar, no había inventarios y eso se rompió con la pandemia. Ahora lo que tenemos es una regionalización del mundo, buscas establecer empresas cercanas a tu país para que te puedan enviar los productos rápidamente y eso ha transformado el mundo drásticamente. Muchas inversiones se salen de Asia, se van hacia Europa del Este para atender a Alemania y muchas de ellas se vienen a México para atender hacia los Estados Unidos. Y esto deriva de un cambio de tendencia en el consumo que tenemos las personas. Por ejemplo, cada vez consumimos más servicios en línea. Por ejemplo, pensemos en Netflix. Ya no vemos películas, ya no vamos a rentar la película a la sucursal, ahora la tenemos en línea. Ya no hacemos el súper tal vez directamente en las cajas, sino que lo pedimos por internet. Y hemos hecho una serie de cambios que obligan a las empresas a modernizarse. Y justo ahí México se ve bastante atractivo para aprovechar esas oportunidades. China, es inevitable al hablar de economía, hablar de China. ¿Cómo ha impactado en los nuevos mercados, principalmente en México, y si ha sido un gran aliado o realmente China será verdugo como ha ocurrido precisamente en otros países? Sí, yo creo que en este momento China lo que está buscando son las empresas que estaban establecidas ahí, salir hacia otras partes del mundo y establecerse. Por ejemplo, en Nuevo León, gran parte de la inversión que llega proviene de empresas chinas, empresas asiáticas que se posicionan en México para aprovechar que México tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos que exportamos con un arancel cero. Entonces, de momento puede ser un aliado con esta llegada de inversión, pero el principal socio siempre será Estados Unidos, del cual exportamos el 80% de los productos hacia allá, llega casi el 60% de la inversión extranjera de Estados Unidos hacia México y que aparte tenemos una estrecha relación en las cadenas de producción. Sí, ok, y hay un TLC también, ¿no? Que nos obliga realmente. Tiene, ¿no? Así es. Tiene ese TLC y por eso somos tan atractivos. Oye, se habla de un peso fuerte, ¿de verdad está fortachón nuestro peso o realmente han sido parte de las circunstancias que se están generando obviamente en el mundo? Sí, el tipo de cambio es uno de los activos financieros más difíciles de pronosticar porque interactúan muchas variables. Entonces, en parte hay razones internas por las cuales se ve fuerte el peso, entre ellas una tasa de interés en el 11%. Otros países que son similares a México no tienen tasas en ese nivel, tienen inflaciones mucho más altas que en México y eso los hace poco atractivos. Entonces, internamente se ve bien el peso por eso. Y de forma externa, pues también estamos viendo toda esta llegada de flujos de inversión para aprovechar las tasas en el país, aprovechar el momentum de inversión extranjera directa, de nearshoring, de fabricar en México, y todo esto en conjunto, cuando uno suma todas las fuentes de ingreso, encontramos que, por ejemplo, México recibe en un año 50 millones de dólares en remesas, 300 mil millones de dólares en exportaciones manufactureras. Y así vamos sumando los números y eso le da estabilidad al tipo de cambio. Importantísimo, creo yo, y lo mencionaste hoy en tu ponencia, la ubicación, la georreferenciación de México. Realmente lo pone en una situación atractiva. La inversión por parte del gobierno federal hacia el sureste ha sido importante para no dejarlo caer, lo dejaste muy claro, pero también nos preocupa al sur el que nos desplace, por ejemplo, la inversión que se está haciendo por parte de empresas en el norte del país por la cercanía con Estados Unidos. Sí, aquí, recuerden que la economía nacional se complementa un poco, ¿no? Entonces, si bien en el norte estamos viendo inversión extranjera directa de estas fábricas como Tesla, por ejemplo, en el sur tenemos la inversión pública que ha hecho que las dos economías se vayan nivelando, las dos regiones del país. De hecho, el sureste ha crecido mucho más que el norte. Y algo que podríamos comenzar a ver es un flujo de personas y de bienes y servicios entre las dos regiones del país, de tal forma que la economía se vea estable. Sacaste un dato que me llamó mucho la atención, que por ejemplo Jalisco recibe en remesas el equivalente a la inversión de Tesla. A ver, ¿nos puedes explicar ese tema, por favor? Sí, el año pasado México recibió cerca de 55 mil millones de dólares en remesas. Si uno los ve por estado, el año pasado Jalisco recibió 5.500 millones de dólares, Guanajuato otros 5.000 millones de dólares, Michoacán otros 5.000 millones de dólares. Entonces, entre esos tres estados ya llevas tres inversiones de Tesla que es de 5.000 millones, ¿no? Entonces, eso te explica por qué en Estados Unidos los salarios han estado incrementando, la actividad de la construcción sigue muy vigorosa, entonces el envío de recursos de allá hacia acá, hacia el país, se ve beneficiado, ¿no? Entonces, prácticamente en cualquier estado vemos crecimientos muy importantes. En Chiapas, por ejemplo, casi 2.200 millones de dólares de remesas el año pasado, que es el 20% del PIB de la economía del estado. Entonces, esta llegada de recursos es importantísima para el consumo de los hogares. Fíjate que también nos llama mucho la atención los datos que mencionabas. Nuestras inversiones siguen siendo
pues en carreteras, en infraestructura, poco en industria que pudiese darle el círculo a lo que producimos aquí en el sureste. ¿Tú crees que este es el arranque? ¿Cuál es tu visión? ¿O por qué está invirtiendo tanto Actinver ahora, en este año? ¿Es por eso? ¿Hay una posibilidad de nuevos escenarios? Sí, para el sureste el momento es muy positivo, ¿no? Todo el sureste ha estado creciendo por arriba del promedio nacional. Gran parte de eso se debe a las inversiones públicas, pero si uno comienza a ver estos proyectos que hay del Istmo de Tehuantepec, del transísmico, todo eso te va a ayudar a que tengas mayor crecimiento económico. Como sociedad tenemos que aprovechar ese momento, generar más trabajadores con un nivel de educación elevado para con eso poder englobar, y ahora sí que estos tipos de inversiones tipo Tesla pues no se queden solamente en el norte, sino que comiencen a llegar a otras partes del país, porque aparte pues aquí es donde tienes la mayoría de los recursos que se necesitan en otras partes, ¿no? Monterrey tiene pues toda esta dificultad del sistema del agua que no se da en esta parte del país, entonces si hiciéramos una sinergia, veríamos que las inversiones comienzan a llegar al resto del país. Entonces, una pregunta importante. ¿Qué generará más beneficios? ¿El transísmico o el Tren Maya Chiapas? Pues a nivel de actividad económica podría ser el transísmico, porque tener la salida de recursos por ahí, pues no solo le beneficia a un solo estado, sino a todos los que están ahí, a las empresas que estén alrededor dándoles servicios, a las instalaciones que se pongan, las empresas que podían ponerse a producir en este lugar para exportar rápidamente. Recordemos, por ejemplo, estoy hablando de hace años, ¿no? Pero en la época de la independencia, cuando se independiza México, el sur estaba más integrado hacia la economía de Estados Unidos, ¿sí?, hacia el centro del país, porque no había vías de ¿sí?, comunicación. Entonces, eso naturalmente se puede aprovechar. Muy bien. Sí, porque aquí tenemos un falso mito del Tren Maya, fíjate, y eso es una realidad. Nosotros los chapanecos estamos convencidos que el Tren Maya pues no va a ser el beneficio que se espera, porque tendríamos que conectar pues la parte productiva del estado, y eso no está sucediendo. Bien, yo sé que estás ocupado, pero por favor, la mano de obra calificada, el tema del empleo, ¿tú consideras que este tipo de inversiones, bueno, que han sido principalmente públicas, no privadas, generarán o detonarán nuevas inversiones que garanticen nuevos empleos para el sureste? Se están generando nuevas inversiones, sí. Por ejemplo, la otra vez que fuimos a Tabasco, venían personas extranjeros en el avión porque querían ver proyectos, y en general eso es una situación que comenzamos a ver en la mayoría del país, pero como sociedad tenemos que organizarnos y aprovechar estas oportunidades, porque el momento no es ahora. De nosotros dependerá que extendamos este momento hacia más años hacia adelante y que esto se convierta en un círculo virtuoso. Virtuoso, así es. Actinver, ¿qué propone? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son la nuevo portafolio de servicios que aprovechan todas estas tendencias que ya platicamos? Para el caso de México tenemos fondos de inversión que están dedicándose a invertir en aquellas empresas que se ven beneficiadas del nearshoring. Tenemos fondos de inversión que están aprovechando la tendencia global de cada vez digitalizarse más, cada vez robotizar más las producciones. Entonces estamos invirtiendo en empresas que están ligadas a este proceso en los Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Y básicamente diría yo que Actinver tiene todas las herramientas necesarias para darle el servicio financiero que necesiten las personas, así que los invitaría a que se acercaran con su asesor. Nos han preguntado que cuánto se necesita como mínimo de inversión para pertenecer a Actinver. Pues mínimo, me parece que no tengo el número, el dato, fresco, pero sí, pero o sea, no se necesita, para ser inversionista no requieres de cantidades inmensas de dinero. Desde 5,000 pesos puedes comenzar a abrir una cuenta y comenzar a invertir en estas empresas, que son justo las ventajas que te dan los fondos. Si tú quisieras comprar una acción de Apple, por ejemplo, tendrías que gastar miles de dólares para comprar solamente una acción. En cambio, a través de un fondo, con 5,000 pesos puedes participar en varias empresas al mismo tiempo, que es justo las ventajas. No es Actinver, no solamente es para grandes empresas. No, no para nada. Cada vez, de hecho, tenemos una participación de mayor personas que están aprendiendo a invertir. Tenemos cursos en línea que les pueden ayudar a capacitarse en estos temas. Tenemos cada año el evento del reto Actinver, que es este reto en el cual te damos 1 millón de pesos virtuales y aprendes a invertir, y puede ser una buena forma de perderle el miedo al sistema financiero. Vas entrenando cómo se compran, cómo se venden las acciones, y luego ya en conjunto con tu asesor tomas las mejores decisiones de inversión. Ramón, bienvenido a Chiapas. Muchas gracias y encantado de volver cuando me inviten de nuevo. Pues ahí está, es Ramón Rosas, muchísimas gracias, un experto en materia económica. Yo soy Carlos Fabre y estamos en vivo aquí para Público y Privado. Nos vemos en la próxima.